El viento del desierto de Sonora soplaba con un silbido largo, como si llevara los suspiros de quienes se habían perdido entre sus arenas. No había luna aquella noche, solo estrellas dispersas que parecían vigilar desde lo alto los pasos temblorosos de los que se atrevían a cruzar. El suelo ardía incluso de noche, y el aire olía a polvo viejo, a promesas rotas. Entre las sombras avanzaba una figura pequeña, delgada, con un bebé envuelto en un rebozo color tierra. Era Alma Hernández, una joven madre de 26 años que había dejado atrás su casa en Oaxaca con una sola idea en el corazón: darle a su hijo un futuro que no terminara en miseria. «Tranquilo, Mateo», susurró, deteniéndose un instante para ajustar la tela. «Ya falta menos, mi amor». El bebé respiraba con dificultad, pero seguía dormido, acurrucado contra su pecho. Alma levantó la vista. A lo lejos, la oscuridad parecía moverse. Cada sonido era una amenaza, un animal, un grito, el eco del desierto. Llevaba 3 días viajando desde la terminal de autobuses de Oaxaca, cambiando de transporte, comiendo apenas pan y agua. Su cuerpo dolía, pero el miedo a detenerse era mayor. Había dejado a su madre llorando en la puerta de su casa, diciéndole que no lo hiciera, que el norte no era lugar para una mujer sola. Pero Alma no podía más. Su marido la había abandonado, las cosechas se habían perdido, y el hambre ya no se podía esconder de los ojos de su hijo. «Allá hay trabajo, mamá. No quiero caridad, quiero oportunidad», había dicho antes de partir. Esa noche, mientras el viento levantaba remolinos de arena, Alma sintió una mezcla de fe y desesperación. Pensó en todas las historias que había escuchado sobre el cruce, los que lo lograban y los que quedaban enterrados sin nombre. Pero su mente se aferraba a una sola imagen: Mateo creciendo sin miedo, riendo en un patio donde el hambre no existiera. La frontera no era solo una línea en el mapa, era una cicatriz, una herida que separaba el quizás del nunca. Ella apretó los labios y siguió caminando, cada paso pesado, cada respiración una oración silenciosa. «Diosito, solo te pido que me dejes llegar», murmuró mirando al cielo. «No quiero riquezas, solo quiero vivir sin miedo». El desierto respondió con silencio. Alma se detuvo junto a una roca grande y se sentó un momento. Sacó de su mochila una pequeña botella casi vacía, mojó los labios del bebé, luego los suyos. Miró hacia el horizonte, donde debía estar Nogales, la ciudad que todos los migrantes mencionaban como puerta al sueño americano. Dicen que allí hay albergues, coyotes, rutas, gente que ayuda y otros que engañan, pero nada la haría retroceder. Un grupo de sombras pasó a lo lejos, hombres cargando mochilas. La miraron con curiosidad. Uno de ellos levantó la mano y le dijo con voz ronca: «¿Vas al norte?» «Sí», respondió ella. «Cuídate, allá no todos llegan». El grupo desapareció entre los matorrales. Alma sintió un escalofrío. Se levantó, abrazó más fuerte a Mateo y continuó caminando. Cada paso la acercaba a algo incierto, pero también a la esperanza. Aquella noche, mientras el cielo empezaba a cubrirse de nubes, el viento trajo un murmullo. No era el de los coyotes, ni el de los migrantes. Era un eco humano, profundo, como si alguien pronunciara su nombre desde el vacío. Alma se detuvo, pero no vio a nadie. «Debe ser el cansancio», susurró. El bebé se movió inquieto, y ella lo arrulló. Entonces, en medio de la inmensidad, una estrella fugaz cruzó el cielo. Alma la siguió con la mirada. Respiró hondo y sonrió apenas. «Si me escuchas, Dios, dame fuerzas. No puedo fallarle a mi hijo». El desierto guardó su plegaria, y en ese instante, sin saberlo, el destino empezaba a moverse. Antes de seguir con esta historia real y conmovedora, suscríbete al canal para no perderte más relatos humanos como este. El eco del desierto se llevó su voz, mientras Alma caminaba hacia el horizonte donde comenzaba su prueba. El amanecer encontró a Alma en una pequeña terminal de autobuses en Hermosillo. Sus zapatos estaban cubiertos de polvo, el rebozo empapado de sudor,
y sus ojos tenían el cansancio de quien ha dejado todo atrás. El bebé dormía sobre su pecho, respirando con un silbido leve. El aire olía a café quemado y a llantas viejas. En los altavoces, una voz anunciaba destinos que sonaban lejanos. Caborca, Nogales, Agua Prieta. El norte estaba cada vez más cerca. Pagó con sus últimas monedas un boleto a Nogales. El vendedor, un hombre de mirada cansada, le advirtió: «No confíes en nadie cuando llegues. Hay gente buena, pero también hay quienes viven de la desesperación». Alma asintió en silencio. No tenía opción. Subió al autobús con paso lento. Las ventanas estaban empañadas y el aire acondicionado apenas funcionaba. Se sentó junto a la ventanilla, aferrando a Mateo con una mano y su mochila con la otra. Frente a ella, un anciano de sombrero ancho le ofreció una sonrisa amable. «¿Primera vez al norte?», preguntó. «Sí». Alma dudó un momento. «Busco trabajo, algo para empezar de nuevo». «Yo también busqué eso hace 20 años», dijo el hombre. «Me llamo Evaristo, pero todos me dicen Don Evaristo». Él le contó que había intentado cruzar la frontera varias veces, siempre sin éxito. En cada intento había perdido algo: dinero, amigos, salud, pero seguía intentando. «Uno no deja de soñar, muchacha», dijo mirando al horizonte polvoriento. «Aunque duela». El autobús avanzó por carreteras infinitas. A los costados, el desierto se extendía como un océano dorado, con cactus que parecían centinelas inmóviles. El sol caía fuerte, filtrándose por las cortinas rotas del vehículo. Alma cerró los ojos y recordó a su madre, a su pequeña casa de adobe, al olor del maíz tostado. Por un momento dudó, pero Mateo se movió en su pecho y la duda se disipó. Horas después, el autobús se detuvo en una parada improvisada. Algunos pasajeros bajaron para comprar agua y tamales. Alma sacó una tortilla reseca de su mochila y la partió en pedazos pequeños para ella y su hijo. Don Evaristo le ofreció un poco de agua de su botella. «No es mucho, pero alcanza», dijo con voz serena. «Gracias, Dios se lo pague». «Él paga a su modo, hija». A veces con lágrimas, a veces con caminos. Al reanudar el viaje, el viejo comenzó a toser. Alma se preocupó, le ofreció un pañuelo, y él lo tomó con gratitud. «No se preocupe por mí», dijo sonriendo. «Los años no pesan tanto como los recuerdos». Cuando el autobús entró en Nogales, el paisaje cambió. Las calles polvorientas estaban llenas de anuncios en inglés, casas de lámina, niños jugando entre los charcos y hombres que ofrecían cruces seguros con voces bajitas. Alma bajó del vehículo sintiendo que había llegado al borde del mundo. El aire era seco, el ruido constante. «Aquí es donde los sueños se prueban, hija», dijo don Evaristo, bajando detrás de ella. «Pero también donde muchos se rompen». Cerca de la terminal, una mujer repartía volantes de un albergue. Alma tomó uno: Casa del Migrante, ayuda y refugio temporal. Decidió caminar hacia allá. Mientras avanzaba, hombres desconocidos la observaban, algunos con curiosidad, otros con intención. Sentía el peso de cada mirada. El albergue estaba en una calle lateral, una construcción sencilla con paredes pintadas de blanco y una cruz azul en la entrada. Dentro, el olor a frijoles cocidos la envolvió. Un voluntario la recibió con amabilidad. «Puedes quedarte esta noche», le dijo. «Mañana llegan guías que ayudan a cruzar, pero cuidado, no todos son lo que dicen ser». Esa noche, Alma se recostó en un catre de metal sosteniendo a Mateo mientras lo veía dormir. Afuera, el murmullo de la frontera era constante. Motores, pasos, voces, sirenas lejanas. Ella cerró los ojos y pensó en lo que vendría. «Solo un paso más», se dijo. «Un paso más y todo cambiará». Pero en el fondo, algo dentro de ella tembló, como si una voz le advirtiera que los caminos más cortos suelen llevar al peligro. El sol caía fuerte sobre Nogales cuando Alma salió del albergue al día siguiente. El aire ardía y el pavimento parecía derretirse bajo sus sandalias gastadas.
Llevaba a Mateo bien sujeto contra el pecho, protegiéndolo con el rebozo. En la esquina hombres la observaban, algunos con desconfianza, otros con la mirada calculadora del que huele la necesidad ajena. —¿Buscas cruzar, morena? —le dijo uno desde la sombra de una tienda cerrada. —Tengo paso seguro, sin patrulla. Alma bajó la mirada y siguió caminando. No confiaba en esas voces, pero la idea del dinero que se le acababa le apretaba el pecho más que el calor. Cada paso era una cuenta regresiva. En la plaza central, donde los migrantes se reunían para conseguir noticias o un poco de sombra, escuchó un murmullo que se repetía entre los grupos. El güero tiene una ruta buena. El güero no falla. La curiosidad pudo más que el miedo. Preguntó a una mujer que comía pan dulce en un banco. —¿Quién es el güero? —Un coyote —respondió la mujer. —Dicen que es caro, pero cumple. Aunque pues uno nunca sabe. Alma dudó. Sabía que acercarse a un coyote era entregar su destino, pero también sabía que no tenía tiempo. Esa misma tarde, don Evaristo se le acercó mientras ambos hacían fila para recibir una sopa caliente en el albergue. —Te escuché preguntar por el güero —le dijo. —Yo lo conocí hace años. Es listo, pero tiene doble cara. —¿Cree que mienta? —preguntó Alma. —No siempre miente, pero nunca dice toda la verdad. Esa noche, cuando todos dormían, un joven delgado con camisa blanca y gorra roja entró al albergue. Caminó entre los catres con paso seguro, saludando a algunos con palmadas. Su voz era firme, casi amable. —Me llamo Ramiro, pero todos me dicen el güero —dijo mirando alrededor—. Mañana salgo con grupo pequeño. —Seguro, sin vuelta. 3,000 pesos por persona. Los niños van gratis. Alma levantó la mirada. El corazón le dio un salto. —¿Seguro? —preguntó. —¿Hasta dónde? —Hasta el otro lado, mija. En 3 noches estás pisando Arizona. Tengo ruta limpia, pero hay que moverse ya antes de que cambie el clima. La sala entera murmuró. Algunos asentían, otros desconfiaban. El güero los observaba como quien elige mercancía. Cuando su mirada se posó en Alma, frunció el ceño. —Tú traes un bebé. No es fácil. —No importa —respondió ella con firmeza—. Si tengo que cargarlo todo el camino, lo haré. Él sonrió de lado. Esa es la actitud que hace llegar a la gente. Pero el norte no perdona, ¿eh? Don Evaristo se acercó despacio, apoyándose en su bastón. —Déjala en paz, güero —dijo—. Esa ruta tuya se cobró vidas el año pasado. Ramiro soltó una carcajada. Los que mueren son los que se rajan, viejo. Este camino es para los que no miran atrás. Las palabras quedaron flotando. Alma sintió un frío en el pecho, pero la voz del hambre y la esperanza fue más fuerte. Al amanecer, cuando todos se preparaban para salir del albergue, lo alcanzó afuera. —Acepto. Quiero ir contigo. El güero la miró de arriba abajo, luego miró al bebé. —Bien, pero el dinero por adelantado. No me gustan los problemas. Ella sacó un pequeño sobre envuelto en plástico donde guardaba sus ahorros. Se lo entregó sin dudar. —Aquí está todo lo que tengo. Entonces ya eres parte del grupo —dijo él guardando el dinero en el bolsillo. Esta noche, en el kilómetro 3 de la carretera vieja, no llegues tarde. Alma asintió. Cuando se alejó, don Evaristo la alcanzó. No confíes del todo, hija. Si algo no se siente bien, escucha tu corazón. Ella lo miró con gratitud. Gracias, don Evaristo, pero si no lo intento, nunca sabré si pude darle algo mejor a mi hijo. El viejo bajó la mirada, sabiendo que ninguna advertencia detiene a una madre con esperanza. Esa noche, mientras Alma preparaba su mochila, el sonido del viento sopló fuerte entre los techos de lámina. Mateo dormía tranquilo. Ella lo miró y susurró. Solo 3 noches, mi amor. Solo 3 noches y estaremos libres. No sabía que el verdadero viaje apenas iba a comenzar. El reloj marcaba casi la medianoche cuando Alma llegó al punto acordado. El kilómetro 3 de la carretera vieja era un tramo solitario, flanqueado por matorrales y piedras blancas que brillaban bajo la luna. El aire olía a polvo y a miedo. Mateo dormía en su pecho,
envuelto en el rebozo. Cada paso resonaba en la oscuridad, como si el desierto entero la escuchara avanzar. De pronto, una voz salió de la sombra. «Llegaste a tiempo, morena». Era el güero, con una linterna pequeña que apenas iluminaba su rostro. «El grupo ya está listo». A su alrededor había 7 personas, 3 hombres jóvenes, 2 mujeres y una pareja mayor. Todos cargaban mochilas pequeñas, garrafones de agua y una mezcla de nervios y esperanza en la mirada. Don Evaristo estaba allí también, apoyado en su bastón improvisado. «Te dije que no vendrías», murmuró Alma sorprendida. «No podía dejarte sola», respondió él. «A veces, hasta los caminos más duros necesitan compañía». El güero dio una palmada fuerte. «Escuchen bien. Nadie habla, nadie prende luces y si escuchan algo se agachan y esperan mi señal. Tenemos 5 horas antes del amanecer». Después el calor nos mata. El grupo asintió. El silencio se volvió regla. Caminaron durante horas, siguiendo el sonido seco de las pisadas sobre la tierra. El viento levantaba pequeñas nubes de arena que se colaban en la garganta. Alma sentía cómo el sudor le corría por la espalda, pegando la tela de su blusa a la piel. Mateo se movía inquieto, pero no lloraba. Tal vez, pensó ella, hasta los bebés entienden cuándo el silencio puede salvar una vida. A lo lejos, el muro metálico se alzaba como una sombra imposible, una cicatriz en medio de la nada. Las luces de vigilancia titilaban a lo lejos, y un zumbido eléctrico llenaba el aire. El güero levantó la mano para que todos se detuvieran. «Por aquí», susurró. «Hay una parte caída». Pasamos rápido y seguimos recto unos 2 kilómetros. El grupo se agachó y comenzó a arrastrarse entre pedazos de alambre y tierra. Alma sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Cada ruido, cada piedra suelta, era un enemigo. Don Evaristo respiraba con dificultad, pero seguía. Cuando cruzaron la valla, un murmullo de alivio recorrió el grupo. Pero el güero no permitió celebraciones. «No hemos llegado a nada», dijo con tono seco. «Esto apenas empieza». El suelo del otro lado era más áspero, con arbustos espinosos y una pendiente que descendía hacia el desierto abierto. Las estrellas parecían más frías, como si observaran sin compasión. Alma tropezó en una piedra y casi cayó, pero alcanzó a sostenerse. «¿Estás bien?», preguntó don Evaristo. «Sí, solo cansada». El güero miró hacia atrás con fastidio. «Si no puedes seguir, regresa. Aquí nadie espera a nadie». Las palabras le dolieron más que el cansancio, pero apretó los dientes y siguió caminando. Mateo se movió, y Alma le acarició la cabeza. «Solo un poco más, mi amor», susurró. «Solo un poco más». El grupo avanzó entre sombras, siguiendo una hilera de rocas blancas que marcaban la ruta. A cada tanto, el güero levantaba el brazo para detenerlos y escuchar. El silencio del desierto era tan profundo que el crujido de una rama podía parecer un grito. En un punto, una de las mujeres tropezó y cayó. «¡Ay!», gritó sin querer. El güero giró con furia. «¿Quieres que nos atrapen? Cállate o te dejo». El miedo volvió a sellar los labios de todos. Cerca del amanecer, cuando el cielo empezaba a aclarar con un tono pálido, el grupo se detuvo bajo unas piedras grandes. «Descansamos 10 minutos», ordenó el güero. «Luego seguimos». Alma se sentó en la arena, exhalando con fuerza. Don Evaristo se dejó caer a su lado agotado. «Esto no se parece a lo que contaban», dijo con voz ronca. «Dicen que el norte empieza con esperanza, pero huele a castigo». Alma miró hacia el horizonte, donde el sol nacía lento, tiñendo la tierra de rojo. «Tal vez el castigo sea lo que tenemos que cruzar antes de merecer lo que buscamos». Don Evaristo sonrió con tristeza. «Ojalá tengas razón, hija». El güero se puso de pie, ajustando su mochila. «Muévanse. El sol no perdona, y el desierto tampoco». Alma se levantó, tomó aire y caminó detrás de él. No sabía que esa madrugada sería solo el comienzo del infierno que el desierto guarda para quienes se atreven a desafiarlo. El sol,
se levantó con una furia que quemaba la piel. Apenas había pasado 1 hora desde que retomaron el camino, pero el calor ya era insoportable. El aire ardía como si el cielo estuviera encendido. Cada respiración dolía. La arena se pegaba al sudor, al rebozo, a los párpados. Alma caminaba con la vista fija en el suelo, sosteniendo a Mateo con una fuerza que nacía del miedo. A su lado, don Evaristo arrastraba los pies. Su bastón dejaba surcos en la tierra blanda. «No te detengas, hija», dijo entre jadeos. «Si paras, el desierto te traga». «No puedo dejarlo atrás», respondió Alma, mirándolo con preocupación. «Ni debes. Pero tampoco te sacrifiques por un viejo como yo». El güero iba unos metros adelante, marcando el ritmo con pasos rápidos. Su camisa estaba empapada, pero su voz seguía firme. «Vamos, que falta poco para el punto de descanso». Alma no sabía qué era poco. El tiempo se había vuelto una broma cruel. Las piernas le dolían, los labios se le habían partido. El bebé empezaba a inquietarse, su llanto ahogado por el cansancio. «Shh, Mateo, por favor», susurraba. «Ya casi llegamos». A lo lejos, una de las mujeres se detuvo, temblando. «No puedo más», dijo, soltando la mochila. «Me arden los pies, no siento las manos». El güero se giró bruscamente. «Levántate, aquí nadie se queda». «Te lo ruego», lloró ella. «Dame un minuto te cuesta la vida». «Si no sigues, te quedas». El grupo siguió caminando. Alma miró hacia atrás. La mujer había caído de rodillas. Don Evaristo se detuvo también, mirando la escena con impotencia. «No la dejaré sola», murmuró. «No lo hagas», dijo el güero sin volverse. «Uno menos es mejor que 2 muertos». El silencio fue un golpe seco. Alma sintió una punzada en el pecho. «¿Qué le pasa?», preguntó. «¿Te pasa que no escuchó?», respondió el güero sin mirar atrás. El calor siguió apretando. La tierra parecía moverse bajo los pies, ondulando como agua hirviendo. Alma empezó a marearse. Pensó en el rostro de su madre, en el olor del maíz, en el río de su pueblo. Todo parecía tan lejos que casi dudó de haberlo vivido. «No te duermas», dijo don Evaristo con voz débil. «El desierto tiene su modo de matar. Primero te cierra los ojos, luego el corazón». El bebé lloró con un gemido seco. Alma buscó agua en su mochila, pero solo quedaban unas gotas. Se las dio a Mateo sin pensarlo. La garganta le ardía como fuego. «Bebe, mi amor. Mamá aguanta». El güero levantó la mano. «¡Alto!», dijo. «Aquí descansamos». El grupo se dejó caer a la sombra de unas piedras. El aire era caliente incluso allí, pero el alivio era bienvenido. Alma sentó al bebé en su regazo y trató de calmar su respiración. Don Evaristo cerró los ojos un momento. Su piel estaba pálida, los labios secos. «¿Está bien?», preguntó ella alarmada. «Solo dame un segundo. Me mareo un poco». «Debe beber», dijo Alma. «Comparto mi agua». «No, hija», negó él. «Dale al niño. A mí ya me bebió el tiempo». Ella no respondió. Le mojó los labios con un trapo húmedo, aunque el agua sabía a tierra. El güero revisaba su brújula y el mapa arrugado que guardaba en el bolsillo. «Faltan 6 horas para llegar al pozo. Si no se apuran, nos cae la noche a mitad del camino». Alma lo miró con rabia. «¿Y si alguien no puede seguir?». «Entonces no sigue. Nadie obliga a nadie a cruzar», contestó él con frialdad. «Aquí solo mandan el calor y la suerte». El silencio volvió espeso, sofocante. El sol parecía detenerse sobre ellos, aplastando todo con su peso invisible. Alma cerró los ojos un instante y rezó sin palabras. Cuando los volvió a abrir, vio a don Evaristo inclinarse hacia adelante. Su bastón cayó. «Don Evaristo», gritó sacudiéndolo. El güero se volvió, molesto. «Déjalo. No podemos cargar con todos». «No lo voy a abandonar», respondió Alma temblando. El desierto guardó la discusión en su eco. Las dunas parecían observar. Mateo empezó a llorar otra vez, y Alma lo abrazó,
sintiendo que la decisión que tomara en ese instante cambiaría todo. El sol comenzaba a ceder cuando el grupo volvió a moverse. El silencio era tan pesado que hasta el viento parecía agotado. Don Evaristo caminaba con pasos lentos, apoyado en Alma, que llevaba a Mateo apretado contra el pecho. El güero no mostraba paciencia. «Si no llegan antes del anochecer, ahí se quedan», dijo sin volverse. «No pienso perder tiempo». Alma sintió rabia, pero la guardó. Cada palabra le costaba aire. Su garganta era una herida seca, su piel ardía. El horizonte se movía como un espejismo interminable. Mateo dormía, pero su respiración era débil. Alma rezaba en silencio para que no se apagara ese pequeño sonido. Cuando el sol tocó el borde del desierto, el terreno cambió. Entre las rocas apareció una hondonada, y al fondo, un pozo viejo de piedra. «Ahí está», anunció el güero. «Descansamos 20 minutos». Alma apuró el paso. Llegó al borde y miró hacia adentro. Solo arena y piedras. Ni una gota de agua. «Está seco», dijo con desesperación. «No todo está seco», respondió una voz tranquila detrás de ella. Se giró y vio a un hombre sentado junto al pozo. Vestía ropa sencilla, una camisa beige polvorienta y sandalias viejas. Tenía el rostro curtido por el sol y una mirada serena que contrastaba con el desierto. En sus manos sostenía una jarra de barro y un trozo de pan. El güero frunció el ceño. «¿Y tú quién eres?» «Un viajero igual que ustedes», contestó el hombre con calma. «Pero yo ya encontré mi destino». El grupo lo observó con desconfianza. Alma sintió algo diferente, no miedo, sino una paz que le recorrió el cuerpo. «¿Hay agua?», preguntó casi sin voz. El hombre asintió, le ofreció la jarra. «No mucha, pero alcanza para los sedientos». Ella dudó un segundo, luego bebió. El agua era fresca, casi dulce. Mateo gimió y bebió también unas gotas que Alma le humedeció en los labios. «¿Cómo la conseguiste?», preguntó don Evaristo con incredulidad. «El desierto no siempre niega, solo pone a prueba», dijo el hombre. «Los pozos secos esconden fondos si uno cava con fe». El güero soltó una risa seca. «Fe no llena el estómago, amigo. Aquí se necesita gasolina, brújula y suerte». «A veces», respondió el hombre mirándolo con serenidad, «los que confían solo en la suerte se pierden más rápido». Alma bajó la mirada. Sus palabras parecían dirigidas a ella. El hombre se acercó a don Evaristo y le dio un trozo de pan. «Come, anciano. El cuerpo se alimenta poco, pero el alma mucho». Evaristo aceptó con gratitud. «¿Y tú cómo te llamas, hijo?», preguntó. «Jesús», respondió con voz suave. El nombre quedó flotando en el aire. Algunos del grupo se miraron con recelo. El güero resopló. «Qué casualidad. Aquí todos tenemos nombre de santos cuando queremos algo». Jesús lo observó sin enojo. «No busco nada, solo advierto. El camino que eligieron lleva al abismo. Si siguen, no todos llegarán». «El abismo lo conozco desde niño», replicó el güero, «y sigo aquí». Alma escuchaba en silencio. Miró el horizonte. Por primera vez notó que más allá del pozo la tierra se abría en una pendiente profunda, como si el desierto terminara de golpe. Un abismo real, no solo una metáfora. Jesús la miró. A veces el desierto no mata con hambre, sino con orgullo. Aprende a escuchar antes de seguir. Ella asintió sin saber por qué. El güero se levantó abruptamente. «Ya oyeron al sabio. El que quiera quedarse a filosofar que se quede. Yo cruzo antes del amanecer». Jesús no lo detuvo. Solo miró a Alma y dijo, «El norte no siempre está adelante». Ella sintió un escalofrío. Cuando el sol se ocultó del todo, el grupo comenzó a prepararse para seguir. Don Evaristo se acercó a Jesús. «Yo me quedo contigo», dijo. «Ya caminé bastante sin saber para qué». Jesús asintió y le puso una mano en el hombro. «Entonces has llegado». Alma lo miró una última vez. No supo si tenía miedo o consuelo. Mateo dormía, ajeno al dilema que los rodeaba. El viento sopló levantando arena. La noche los envolvía otra vez,
y en el aire quedó la sensación de que algo invisible había empezado a cambiar. La noche cayó sobre el desierto como un manto espeso. Las estrellas parecían más cercanas, pero su luz apenas alcanzaba a romper la oscuridad. Alma se sentó junto al pozo, con Mateo dormido en su regazo. Sentía el cuerpo entumecido, los labios partidos, el alma dividida. Don Evaristo dormía cerca, envuelto en una manta que Jesús le había dado. El güero, en cambio, caminaba de un lado a otro, inquieto. «Salimos en 1 hora», dijo él con tono imperativo. «Si esperamos más, el calor del amanecer nos va a reventar los pulmones». Jesús lo observaba desde la sombra, tranquilo, como si el tiempo no lo tocara. «A veces, cuando uno corre demasiado, termina huyendo de sí mismo», dijo en voz baja. El güero rió con desprecio. «No empieces con tus sermones. La gente necesita cruzar, no filosofar». Alma levantó la mirada. «¿Y si él tiene razón?», preguntó con timidez. «Dijo que el camino lleva al abismo». «¿Qué otra opción tienes?», replicó el güero, mirándola fijamente. «¿Volver a Oaxaca? ¿A la pobreza? ¿A morirte de hambre? Allá nadie te espera». Las palabras la hirieron. «Tengo a mi madre». «Tu madre no te puede dar trabajo ni futuro. Aquí el que duda se pierde», dijo él ajustando su mochila. «Yo me voy. Si quieres seguirme, te espero media hora». Jesús se acercó despacio. Su voz era serena, pero firme. «El norte no es un lugar, es una promesa que muchos confunden con salvación. Pero no todo lo que brilla del otro lado es vida». Alma lo miró con lágrimas contenidas. «¿Y qué hago entonces? ¿Me quedo aquí para morir también?» «Morir no siempre es caer, hija», respondió él. «A veces es soltar lo que duele». Don Evaristo se despertó al escuchar sus voces. «No lo escuches con miedo, Alma. Este hombre habla como si conociera el alma humana». «Yo solo quiero salvar a mi hijo», dijo ella, abrazando a Mateo. «No vine por mí». Jesús la miró con ternura. «Y lo salvarás, pero no si sigues ciega por el miedo. A veces hay caminos que se ven más cortos porque llevan directo al vacío». El güero bufó. «Mucha poesía y poca acción. Ya me cansé». Se volvió hacia el grupo. «El que venga conmigo, que se levante ahora». 2 hombres se pusieron de pie, titubeantes. Una de las mujeres también. Alma no se movió. Jesús seguía mirándola, y en su mirada había una paz que dolía. «¿Y si me equivoco?», susurró ella. «Entonces aprenderás», respondió Jesús. «Pero si sigues sin escuchar tu corazón, no habrá vuelta atrás». El viento sopló con fuerza, levantando un remolino de arena que los envolvió. Por un instante todo fue ruido, calor y confusión. Cuando el aire se calmó, el güero y los demás ya se alejaban, siluetas pequeñas perdiéndose en la oscuridad. Don Evaristo suspiró. «Déjalos. El desierto decide a quién devuelve». Alma sintió un nudo en la garganta. Quiso correr tras ellos, pero algo en su pecho la detuvo. Mateo se movió en sueños, su respiración suave y frágil. Jesús se acercó, se arrodilló frente a ella y le ofreció un trozo de pan. «Come». Las decisiones se toman con el cuerpo firme, no con el estómago vacío. Ella lo tomó, mordiéndolo despacio. El pan sabía a maíz y sal, como los días en su pueblo. Sintió lágrimas correr por su rostro. «No sé por qué confío en usted», dijo. «Apenas lo conozco». «No me conoces», respondió Jesús con una sonrisa. «Pero reconoces la verdad cuando la escuchas». El silencio volvió. Solo el viento y el crujir de la arena acompañaban el momento. «¿Y qué pasará con los que se fueron?», preguntó ella. «Cada quien elige su propio abismo», dijo Jesús mirando hacia el horizonte oscuro. «Lo importante es no empujar a los demás al suyo». Alma abrazó a Mateo. Por primera vez en días, su corazón se sintió en calma, aunque no supiera qué hacer al amanecer. Jesús se levantó y miró el cielo. «Descansa. La noche aún tiene respuestas para los que se atreven a escuchar». Ella lo observó en silencio, sabiendo que la decisión ya estaba tomada, aunque no la hubiera dicho en voz alta.
El amanecer llegó sin aviso, envuelto en un resplandor pálido que apenas iluminaba las dunas. El viento soplaba con un ritmo extraño, como si algo se preparara en el aire. Alma se levantó lentamente. Mateo dormía aún, y don Evaristo respiraba con dificultad, pero vivo. Jesús permanecía sentado junto al pozo, observando el horizonte como quien escucha un secreto antiguo. «Debemos movernos», dijo Alma mirando el cielo rojizo. «No quiero quedarme aquí si el sol vuelve a caer tan fuerte». Jesús asintió. «Muévete si sientes que debes hacerlo, pero no olvides mirar atrás. A veces lo que dejamos tiene más respuesta que lo que buscamos». Ella no entendió del todo, pero agradeció sus palabras, ajustó la manta sobre su hijo y comenzó a caminar despacio. Don Evaristo la siguió unos metros, tambaleante. El aire era cada vez más seco. Un zumbido comenzó a crecer a lo lejos, grave y continuo. Jesús se levantó, mirando hacia el norte. «Regresa», dijo con voz firme. «El desierto se levanta». Alma se giró. No comprendía. Entonces lo vio. A lo lejos una nube dorada avanzaba con una velocidad imposible. La arena se levantaba en remolinos que devoraban el horizonte. El rugido del viento creció, convirtiéndose en una voz que parecía gritar desde las entrañas de la tierra. «Una tormenta», gritó don Evaristo. «Corre, hija». Alma apretó a Mateo contra su pecho. El viento golpeó primero como un susurro caliente, luego como una bofetada brutal. La arena la cegó llenando sus oídos, su boca, cada espacio del cuerpo. El aire se volvió polvo. «¡Jesús!», gritó sin verlo. «¿Dónde está?». Una mano la tomó del brazo. «Aquí», dijo su voz firme entre el rugido. «Cubre al niño. No hables. El viento roba el aliento». Ella obedeció. Con el rebozo cubrió a Mateo, agachándose junto a don Evaristo. El anciano se sostenía como podía, los ojos cerrados rezando entre dientes. «Santa Madre, no nos dejes morir así». El viento aullaba. La arena se levantaba como olas. Alma sentía que la arrastraban, que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No puedo ver», gritó. «No necesitas ver», respondió Jesús. «Solo escucha». En medio del caos, su voz era el único punto firme. Alma trató de concentrarse en ella. Cada palabra la mantenía consciente. «Respira lento. El miedo sopla más fuerte que el viento». El rugido continuó por minutos que parecieron horas. Alma pensó que morirían allí, enterrados por el desierto. Pero de pronto, igual que había llegado, el viento comenzó a ceder. La arena cayó como lluvia gruesa. El silencio volvió, denso, pesado. Alma abrió los ojos. Mateo seguía en sus brazos cubierto de polvo, pero respiraba. Don Evaristo yacía de rodillas, jadeando. Jesús estaba de pie, mirando hacia el horizonte. Su rostro no tenía una sola marca de arena, como si el viento lo hubiera evitado. «¿Todos bien?», preguntó Alma con la voz ronca. «El cuerpo duele, pero el alma sigue», respondió don Evaristo, sonriendo débilmente. Ella miró alrededor. El paisaje había cambiado. No quedaban huellas ni rastros del camino anterior. Todo era un mar de dunas nuevas, infinitas. «No sé hacia dónde ir», dijo Alma con angustia. Todo se borró. Jesús la observó con calma. «A veces hay que perder el camino para encontrar el propósito. El desierto no se equivoca. Borra lo que no sirve para que empieces de nuevo». Alma sintió un nudo en el pecho. «Pero, ¿y los demás? ¿El güero?». Jesús bajó la mirada. «Cada quien eligió su dirección. Solo los que escuchan sobreviven». El viento volvió a soplar, suave esta vez, como una caricia. Alma levantó la vista. En el cielo, una franja clara rompía las nubes de polvo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Esperar», dijo Jesús. «La calma no llega antes que la lección». Ella se sentó en la arena, abrazando a Mateo, sin saber si llorar o agradecer. Don Evaristo cerró los ojos, dejando que el aire limpio rozara su rostro. El desierto, inmenso y silencioso,
parecía respirar con ellos. Alma miró a Jesús y por primera vez no sintió miedo de quedarse quieta. Solo una certeza que no podía explicar. Algo en su camino había cambiado para siempre. El día siguiente amaneció en un silencio extraño, como si el desierto también estuviera cansado. El aire era más frío y las dunas parecían haber cambiado de lugar. Alma despertó con el sonido de la respiración tranquila de Mateo y el murmullo de don Evaristo orando en voz baja. Jesús estaba de pie, mirando hacia el horizonte, inmóvil, con una quietud que imponía respeto. ¿Hacia dónde iremos ahora?, preguntó Alma mientras se incorporaba cubriéndose del sol naciente. Donde el corazón no tema mirar, respondió Jesús. Ella frunció el ceño. No entiendo. El camino correcto siempre se muestra cuando dejas de correr del miedo. Don Evaristo suspiró. Quizá tenga razón. Yo corrí tanto tiempo que olvidé qué buscaba. Emprendieron la marcha con paso lento. La arena ya no ardía, pero el cansancio seguía adherido al cuerpo. A cada paso Alma sentía la piel arder por la sal del sudor seco. Mateo se movía inquieto, buscando consuelo en su pecho. A lo lejos, el terreno empezó a cambiar. La tierra se volvía más dura, mezclada con piedras y grietas profundas. El aire olía a hierro, a algo antiguo. Las huellas que dejaban atrás desaparecían con el viento. Jesús caminaba al frente sin prisa. Alma lo observaba con atención. Había algo en él que no podía explicar. No parecía agotarse, no sudaba, ni mostraba hambre o sed. Pero lo que más la desconcertaba era su serenidad, esa calma que contrastaba con la desesperación que ella sentía por dentro. De pronto Jesús se detuvo. «No más pasos», dijo. Alma levantó la vista. Frente a ellos, el suelo se abría en una grieta inmensa, un abismo que parecía no tener fondo. El aire que salía de allí era helado, y un sonido profundo, casi un gemido, subía desde las profundidades. Don Evaristo se acercó, con el rostro pálido. «¡Santo cielo! ¿Qué es esto?», preguntó Alma, temblando. Jesús no respondió de inmediato. «Es donde termina el camino de los que no escuchan», dijo al fin. Alma dio un paso atrás, apretando a Mateo. «¿Estamos atrapados?». «Nadie está atrapado», dijo Jesús con calma, solo confundido entre avanzar y caer. Ella miró a su alrededor. No había otra ruta visible, solo desierto detrás y el vacío adelante. «El güero vino por este camino», murmuró. «Dijo que era seguro». Jesús la miró con tristeza. Los caminos falsos siempre parecen seguros al principio. Don Evaristo se arrodilló agotado. «No puedo seguir. Si esto es el final, que sea aquí». Alma se sintió al borde del colapso. Las lágrimas comenzaron a correrle por el rostro. «¿Por qué me trajo hasta aquí?», le gritó a Jesús. «Solo quiero salvar a mi hijo». El eco de su voz resonó dentro del abismo, multiplicado hasta perderse. Jesús se acercó despacio. «No vine a traer, sino a detener». Hay veces que la salvación es no seguir caminando. Ella lo miró confundida. «No puedo quedarme aquí. Si no avanzo, todo lo que sufrí no habrá servido de nada». «El valor no siempre está en seguir», respondió él. «A veces, en aceptar que elegiste mal el rumbo». Alma bajó la mirada. Sentía un peso insoportable en el pecho. El viento soplaba desde el abismo, levantando polvo que le cortaba los ojos. Se sintió diminuta frente a esa inmensidad, una sombra más en el desierto. «¿Y si salto?», susurró con desesperación. «Tal vez del otro lado esté la vida que busco». Jesús negó con la cabeza. «No busques la vida donde solo hay vacío. Si saltas, no vuelves. Si escuchas, renaces». Sus palabras la estremecieron. Don Evaristo la miró con ojos húmedos. «Hazle caso, hija. Hay voces que solo se oyen una vez». Alma cayó de rodillas. Lloró en silencio, con la arena pegada al rostro mientras Mateo despertaba y lloraba también, como si entendiera el peligro. Jesús se inclinó, colocó una mano sobre su hombro y dijo: «Aún no has caído. Eso significa que puedes volver». Ella levantó la vista. Por un instante creyó ver una luz tenue reflejada en sus ojos.
el viento cambió de dirección. A lo lejos, el horizonte parecía abrir una línea de claridad, como si el amanecer comenzara de nuevo. Alma respiró hondo. No sabía qué haría después, pero por primera vez en mucho tiempo, su corazón dejó de correr. El amanecer era distinto. No tenía la dureza del día anterior ni el peso de la tormenta. La luz se deslizaba suave sobre la arena, dorando las piedras y los rostros cansados. Alma abrió los ojos con una sensación que no supo nombrar, ni miedo ni esperanza, solo un silencio nuevo, profundo. Mateo dormía aún, tranquilo, su pecho subiendo y bajando con ritmo seguro. Jesús estaba a unos pasos del abismo, mirando hacia abajo. Parecía escuchar algo que los demás no podían oír. Don Evaristo permanecía sentado, sosteniendo su bastón entre las manos. Había envejecido años en una noche, pero su mirada seguía firme. «No entiendo», dijo Alma levantándose despacio. «Si el camino termina aquí, ¿qué nos queda?» Jesús se volvió hacia ella, con los ojos serenos. «Queda el regreso, queda la vida». Alma bajó la mirada. «Regresar es rendirse». «No», respondió Jesús. «Rendirse es seguir cuando el alma ya no cree». Sus palabras pesaron más que el viento. Ella respiró hondo mirando el abismo. Desde allí, el aire subía con un sonido profundo, como un lamento antiguo. Se preguntó cuántos habrían caído buscando lo mismo que ella, un lugar donde no doliera existir. «Todo lo que hice fue para darle un futuro a mi hijo», dijo la voz quebrada. «Dejé a mi madre, vendí lo poco que tenía, soporté el hambre, ¿y ahora me dice que todo fue un error?» Jesús se acercó despacio. «No fue un error, fue un camino. Cada paso que diste te trajo hasta aquí para que aprendieras a mirar distinto». Ella apretó los labios. «No sé si tengo fuerzas para volver». «Entonces, no vuelvas por ti», respondió él. «Vuelve por él». Alma miró a Mateo. Su pequeño rostro dormido, ajeno al dolor, le recordó por qué seguía viva. Sintió una ola de ternura mezclada con culpa. Lo alzó con cuidado y lo abrazó con fuerza. «No quiero que él crezca con miedo», susurró. «Nadie crece con miedo cuando aprende a confiar», dijo Jesús, colocándole una mano sobre la cabeza. «Y tú ya diste el primer paso». Don Evaristo observaba en silencio. Finalmente habló con voz rasposa. «Yo crucé medio país buscando un destino que nunca existió. Pero si me quedo aquí, al menos sé que no me perdí en vano». Jesús sonrió apenas. «Nunca se pierde quien aprende a detenerse». El viento sopló desde el abismo, levantando un velo de arena que giró a su alrededor. Alma sintió algo dentro de sí romperse, como si el peso del desierto se deshiciera por fin. «Tengo miedo», dijo. «Miedo de volver sin nada». «Vuelves con todo», contestó Jesús. «Vuelves con la verdad». Ella cerró los ojos. Por primera vez desde que partió de Oaxaca, se permitió llorar sin esconderse. Las lágrimas eran cálidas, pero no dolían. Jesús esperó en silencio, con la paciencia de quien sabe que el alma necesita llorar para sanar. Cuando las lágrimas cesaron, Alma levantó la mirada. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué harás ahora?». «Seguiré caminando donde haga falta», respondió. «Hay muchos que aún no escuchan». Don Evaristo se acercó apoyando una mano en el hombro de Alma. «Volvamos, hija. Si seguimos caminando hacia atrás, quizá encontremos la salida». «Sí», dijo ella, «pero esta vez quiero caminar con fe, no con miedo». Jesús asintió. «Eso basta. La fe es el único mapa que nunca se borra». Alma miró una última vez el abismo. El viento se había calmado, y el sol comenzaba a reflejarse en las rocas del fondo. Por un instante, le pareció ver allí algo parecido a un reflejo de agua, una ilusión que no asustaba, sino que prometía paz. Jesús dio un paso atrás y habló con suavidad. «Cuando llegues a casa no olvides lo que el desierto te enseñó, no todo lo que brilla está al norte». Ella asintió apretando a Mateo contra el pecho. «Gracias», dijo. «No sé quién eres, pero gracias».
Soy quien llega cuando el corazón se rinde al silencio, contestó Jesús. El sol los envolvía. Alma giró hacia don Evaristo. Vamos, dijo, es hora de volver. Mientras se alejaban, el viento sopló una última vez. Alma volteó. Jesús ya no estaba junto al pozo. Solo quedaban huellas que el aire borraba lentamente. El camino de vuelta comenzó en silencio. El desierto, que antes parecía infinito y hostil, ahora se extendía frente a ellos con una calma diferente. Alma caminaba despacio, con Mateo dormido en su pecho, siguiendo las huellas frescas que el viento todavía no borraba. Don Evaristo iba a su lado, apoyándose en su bastón improvisado. Sus pasos eran lentos pero firmes. El sol subía despacio, sin la furia de otros días. Parecía compadecerse. Alma miró hacia atrás una vez más, esperando ver la figura de Jesús en la distancia, pero no había nadie. Solo el pozo solitario, como un testigo silencioso. ¿Cree que lo volveremos a ver?, preguntó en voz baja. A los hombres así no se los ve dos veces, respondió don Evaristo. Pero se los recuerda toda la vida. El viento soplaba suave, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban sobre la arena. Alma sintió que cada paso la liberaba un poco del peso que había cargado durante tantos días. No sabía cuánto tardarían en regresar, pero por primera vez no le importaba el tiempo. A medida que avanzaban, el paisaje comenzó a cambiar. Las dunas cedieron terreno a la tierra firme, y el horizonte mostró montículos de piedra y arbustos secos. Don Evaristo respiró hondo. Esto ya lo conozco. Si seguimos al este, encontraremos la carretera vieja. ¿Y si el camino está vacío?, preguntó Alma. Entonces inventaremos uno, contestó él con una sonrisa cansada. Mateo despertó con un quejido suave. Alma lo besó en la frente. Ya casi, mi amor. Mamá te va a llevar a casa. El sonido del desierto cambió. Entre el murmullo del viento se oía el zumbido lejano de motores. Alma alzó la vista. ¿Escucha eso? Sí, dijo don Evaristo. Tal vez sea un convoy o patrullas. Ambos se ocultaron tras una loma esperando. Minutos después, un par de camionetas viejas avanzaron levantando polvo. No eran militares. En los costados se leían las letras descoloridas de una organización humanitaria. Alma sintió el corazón acelerarse. ¡Aquí!, gritó, agitando el rebozo. Los vehículos se detuvieron. Un grupo de voluntarios bajó corriendo. Eran hombres y mujeres jóvenes, con mochilas, gorras y botellas de agua. Una de ellas se acercó a Alma con ojos sorprendidos. «Gracias a Dios. Pensamos que ya no quedaba nadie en esta zona». «Solo nosotros», respondió Alma, la voz temblorosa. «Venimos del norte, o de donde empieza el desierto». Le ofrecieron agua, pan y una manta limpia para el bebé. Don Evaristo bebió despacio, con lágrimas cayéndole por las mejillas. «Nunca pensé que el regreso supiera tan dulce», dijo con voz quebrada. Los voluntarios los ayudaron a subir a la camioneta. Alma miró por la ventanilla mientras se alejaban. El desierto quedaba atrás, inmenso y silencioso, pero ya no la amenazaba. Era como si, en lugar de perderse en él, lo hubiera comprendido. Durante el trayecto, una joven de acento norteño le preguntó, «¿Y los demás? ¿Venían más con ustedes?» Alma bajó la mirada. «Sí, pero siguieron otro camino». Hizo una pausa. «No sé si llegaron». La joven asintió con respeto, sin insistir. Al caer la tarde, el vehículo se detuvo en un pequeño puesto fronterizo abandonado. Allí, un grupo de rescatistas repartía comida y tomaba datos de los migrantes encontrados. Alma firmó su nombre con manos temblorosas. «¿Destino?», preguntó el encargado. Ella dudó. «Oaxaca», respondió al fin. El hombre la miró sorprendido. «Casi todos ponen Estados Unidos». «Yo ya crucé mi frontera», dijo Alma, y sonrió. Don Evaristo rió bajito. Esa sí fue una buena respuesta. Los rescatistas organizaron su regreso hacia el sur. Mientras esperaban, Alma se recostó en una manta, mirando el atardecer. El cielo ardía en tonos rojos y dorados. Mateo dormía tranquilo, y el viento tibio acariciaba su rostro. Don Evaristo le habló en voz baja.
¿Sabes, hija? Tal vez no era el norte lo que buscábamos, tal vez era la fe que perdimos en el camino. Tal vez, respondió ella, pero ahora la encontré, y no pienso soltarla. La noche cayó lenta, con estrellas grandes y limpias. El desierto a lo lejos parecía una sombra dormida. Alma cerró los ojos. Por primera vez no soñó con huir, soñó con volver. El viaje de regreso hacia el sur fue largo, pero ya no dolía. Cada kilómetro parecía borrar una herida. Los paisajes cambiaban lentamente. El desierto se transformaba en campos secos, luego en laderas verdes y finalmente en caminos rurales llenos de polvo y vida. Alma observaba todo desde la ventana del camión humanitario que los llevaba. Mateo dormía en sus brazos, y don Evaristo, sentado a su lado, contaba historias viejas para mantener la esperanza despierta. Cuando era joven, dijo él, creí que el mundo era una carrera, que uno tenía que llegar primero para no quedarse con las sobras. Pero el mundo no es así. El mundo se detiene cuando uno deja de agradecer. Alma lo escuchaba con atención. Cada palabra del anciano era como una lección escrita por el tiempo. ¿Y usted siempre fue creyente?, preguntó. Creyente, sí, pero no siempre fiel. La fe también se desgasta cuando uno solo la usa para pedir. El camión se detuvo en un pequeño poblado de Sonora, donde una organización mantenía un refugio temporal. Allí bajaron para descansar y comer algo caliente. Alma ayudó a los voluntarios a repartir sopa entre los otros migrantes rescatados. Mientras lo hacía, notó que sus manos ya no temblaban. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu se sentía ligero. Una mujer de cabello canoso, que coordinaba el refugio, se le acercó sonriendo. «Tienes alma de servidora», le dijo. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte?» «Solo hasta que Mateo esté fuerte otra vez», respondió Alma. «Luego seguiré camino a Oaxaca. Cuando llegues, abre tus puertas a otros como tú. El que recibe debe aprender a dar». Aquella noche, mientras todos dormían, Alma salió al patio. El aire era fresco, y el cielo estaba tan lleno de estrellas que parecía imposible que el desierto estuviera tan cerca. Recordó a Jesús, su voz tranquila, su mirada que no pedía nada. «El norte no siempre está adelante», repitió en voz baja. Don Evaristo apareció apoyándose en su bastón. «No podía dormir», dijo. «Uno se acostumbra al silencio del desierto». «Yo también lo extraño», confesó Alma. «Allá sentía miedo, pero también aprendí a escucharme». «Eso es raro en los jóvenes», dijo él sonriendo. «Escuchar el alma es cosa de viejos, o de los que ya sufrieron demasiado». Se sentaron en un banco de madera. Alma miró a su hijo, dormido dentro del refugio. «¿Cree que Jesús era un hombre común?», preguntó ella. Don Evaristo suspiró. «Tal vez sí, tal vez no. Pero si era común, entonces los hombres comunes pueden hacer milagros». Las palabras quedaron flotando en el aire. Alma pensó en la jarra de agua, en el pan, en su calma en medio del caos. Tal vez no importaba quién era Jesús, sino lo que había despertado en ellos. A la mañana siguiente, los voluntarios organizaron la salida de los migrantes que regresarían a sus estados. Alma se ofreció para ayudar a los más débiles. Cuidó niños, preparó mantas y repartió agua. Cada gesto le recordaba las manos de aquel hombre junto al pozo, dándole vida cuando creía no tener fuerzas. Cuando el camión se preparó para partir, la mujer del refugio le entregó una bolsa con pan y una pequeña botella de agua. «Para el camino», dijo, «y para que nunca olvides que incluso lo poco puede salvar una vida». Alma la abrazó. «Gracias por recordármelo». El viaje continuó entre cerros y pueblos olvidados. Don Evaristo se dormía a ratos y ella aprovechaba para pensar en lo que haría al llegar. No tenía nada, pero ya no le pesaba. Quería trabajar, reconstruir, ayudar, tal vez abrir un pequeño comedor donde los viajeros pudieran encontrar pan y agua, como ella los encontró en medio del desierto. Miró a Mateo, que sonreía dormido, y susurró:
Esta vez cruzaremos otro tipo de frontera, hijo, la del miedo. Don Evaristo despertó con una sonrisa. ¿Sabes, hija?, dijo. A veces la redención no llega con un milagro, sino con una segunda oportunidad. Entonces eso es lo que tenemos, respondió Alma. Una segunda oportunidad. El camión avanzó, y el sol del mediodía iluminó el camino. Por primera vez, el horizonte no asustaba. Ahora era una promesa que podía alcanzarse paso a paso, sin correr, sin huir, con la certeza de haber encontrado el rumbo. El camión avanzaba entre montañas verdes y caminos angostos. Cada curva acercaba a Alma a su tierra, y con cada kilómetro el aire se volvía más húmedo, más vivo. El polvo del desierto se había ido quedando atrás, como si su cuerpo lo soltara junto con el miedo. Mateo dormía tranquilo, su rostro sereno, sin rastros del sufrimiento vivido. Don Evaristo miraba por la ventana con los ojos brillantes, como si buscara en el paisaje una respuesta que el norte nunca le dio. «Hace muchos años que no veía tanto verde», dijo él con voz emocionada. «Huele a vida, ¿verdad?», Alma asintió con una sonrisa cansada. «Sí, a tierra mojada, a casa». El camión se detuvo en una pequeña terminal en el corazón de Oaxaca. El bullicio de los vendedores, los aromas a tamales y café recién hecho, y las risas de los niños le parecieron un milagro cotidiano. Después de tantos días de silencio, aquel ruido era música. Alma bajó con su hijo en brazos y respiró hondo. Cerró los ojos un instante. La brisa cálida le acarició el rostro. «Llegamos, Mateo», susurró. «Lo logramos». Don Evaristo se acercó despacio, apoyando su bastón. «¿Tienes dónde ir?». «Mi madre, si aún vive en la misma casa, me estará esperando». «Entonces anda, hija. Las madres siempre esperan, aunque digan que no». Se despidieron con un abrazo largo, de esos que dicen más que las palabras. «Cuídese, don Evaristo. Usted me enseñó que la fe no envejece». «Y tú me enseñaste que la fe también puede tener nombre de mujer», respondió él sonriendo. Alma caminó por las calles empedradas que recordaba de niña. Cada esquina le traía un recuerdo: el sonido de las campanas, el olor del pan dulce, los murmullos del mercado. Su corazón latía con fuerza. Llegó a la vieja casa de adobe, con sus paredes agrietadas y el portón azul descolorido. Tocó suavemente. Una voz temblorosa respondió desde adentro. «¿Quién es?». «Soy yo, mamá». «Alma». El silencio se hizo largo, como si el tiempo dudara. Luego la puerta se abrió lentamente, y una mujer de cabello gris y manos gastadas la miró sin creerlo. «¡Alma!», gritó, y la abrazó con fuerza. «Pensé que estabas muerta». Ambas lloraron, riendo entre lágrimas. Mateo despertó, curioso ante aquel abrazo. La abuela lo miró con ternura. «¿Y este angelito?». «Tu nieto», dijo Alma con orgullo. «Se llama Mateo». Pasaron los días. La noticia de su regreso se esparció por el pueblo. Algunos la miraban con asombro, otros con respeto. Muchos no creían que alguien pudiera volver después de haberse ido tan lejos. Alma no hablaba del desierto, no contaba los horrores, ni la tormenta, ni el abismo. Solo decía: «Fui y aprendí. Ahora quiero quedarme». Con ayuda de su madre y algunos vecinos, comenzó a vender comida en la plaza. Al principio eran solo unos guisos sencillos, pero su sazón atrajo a muchos. Don Evaristo, que había decidido quedarse en Oaxaca unos meses más, la ayudaba cada mañana a instalar las mesas. «Mira nada más», decía, «de la arena al fogón. Eso sí que es cruzar fronteras». Alma reía. Se sentía útil, viva. Cada plato que servía era una manera de agradecer. Cada sonrisa que recibía, una prueba de que el camino de regreso también podía ser milagro. Una tarde, mientras recogía las ollas, un hombre joven se acercó a comprar pan. Tenía los ojos claros y la voz tranquila. «Gracias», le dijo. «Estoy ayudando a una misión que da agua a los pueblos más alejados. Buscamos gente que quiera colaborar».
Alma lo miró con curiosidad. ¿Cómo se llama la misión? El Pozo. El hombre sonrió. Dicen que fue fundada por alguien que caminó mucho para aprender a dar. Ella se quedó en silencio. Un escalofrío suave le recorrió el cuerpo. ¿Y ustedes ayudan a todos?, preguntó. A todos los que tienen sed, respondió el hombre sin dejar de sonreír. Alma le dio el pan, pero su mente estaba en otro lugar. Sintió que, de alguna forma, el eco del desierto volvía a tocar su vida. Tal vez el agua del pozo no se había terminado después de todo. Habían pasado varios meses desde el regreso. El pequeño comedor de Alma, llamado El Camino de Luz, se había convertido en un punto de encuentro para el pueblo. Cada día, campesinos, viajantes y niños del lugar llegaban a probar sus guisos, atraídos no solo por el sabor, sino por la calidez con la que ella servía cada plato. Su madre la ayudaba en la cocina, y don Evaristo, aunque ya con pasos más lentos, seguía sentado en la entrada, saludando a todos los que pasaban. Nunca imaginé que la fe pudiera oler a frijoles recién hechos, bromeaba él, mientras agitaba su sombrero para espantar las moscas. Ni yo, respondía Alma sonriendo. Pero aquí estamos, vivos y agradecidos. Mateo ya caminaba y balbuceaba palabras que hacían reír a todos. Cada vez que lo veía jugar, Alma sentía que su decisión había salvado más que una vida, había salvado su alma. Un día, mientras cerraba el comedor, vio llegar a un grupo de voluntarios con mochilas y camisetas blancas. Llevaban grabado un logo en el pecho, una jarra de agua sobre un pozo. Eran los mismos de la organización que había conocido en el camino de regreso. «Buenas tardes», dijo uno de ellos. «Venimos de la misión El Pozo. Estamos recorriendo comunidades con necesidad de agua limpia». Alma sonrió con emoción. «He oído de ustedes. Pasaron por aquí hace unos meses, ¿no?» «Sí», respondió el joven. «Pero esta vez venimos con un nuevo coordinador. Quiere conocer los pueblos del sur». De la camioneta bajó un hombre de mediana edad, de cabello oscuro y mirada tranquila. Llevaba una camisa sencilla y el rostro curtido por el sol. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Alma, el tiempo pareció detenerse. Había algo en su forma de mirar, algo familiar y profundo. El hombre la saludó con voz serena. «Buenas tardes. Buscamos lugares donde el agua sea difícil de encontrar. ¿Sabe de alguno?» Alma tardó unos segundos en responder. «Sí. Hay varios en la sierra». Su voz tembló apenas. «Puedo mostrarles el camino si quieren». Él asintió con una sonrisa. «Agradezco su ayuda. No todos están dispuestos a guiar cuando el camino es largo». Mientras los voluntarios descargaban herramientas y bidones, don Evaristo observaba desde la puerta. «Hija», susurró con los ojos entrecerrados, «ese hombre no te parece conocido». Alma no respondió. Seguía mirando al coordinador que hablaba con los jóvenes del grupo. Su tono era pausado, lleno de calma. Algo en él le recordaba la voz que un día, en medio del viento y la arena, le había devuelto la vida. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, el hombre se acercó para despedirse. «Gracias por su comida», dijo. «No solo alimenta el cuerpo, sino el alma». «No hay de qué», respondió Alma, intentando mantener la compostura. «El hambre enseña a compartir». Él sonrió. Eso mismo decía alguien que conocí hace tiempo, alguien que creía que todo lo perdido puede volverse esperanza. El corazón de Alma dio un vuelco. «¿Dónde lo conoció?», preguntó con un hilo de voz. El hombre miró el horizonte, donde el cielo se pintaba de naranja. «En el norte», dijo, «cerca de un pozo viejo, donde el desierto se abría como un abismo». Ella lo observó en silencio. La luz del atardecer iluminaba su rostro, y por un instante creyó ver la misma mirada que la había detenido aquella noche, antes de caer. Él hizo un leve gesto de despedida y subió a la camioneta. Don Evaristo se acercó despacio, apoyando su bastón. «¿Era él, verdad?» Alma no apartó la vista del camino. «No lo sé», susurró, pero algo en su voz me hizo creer que sí.
El vehículo se perdió entre la polvareda del camino. Alma permaneció allí, con el corazón agitado y los ojos llenos de lágrimas. Mateo corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. «Mamá, ¿qué miras?», preguntó. Ella lo alzó en brazos y sonrió. «Nada, hijo, o tal vez el milagro de seguir vivos». El viento sopló suave, trayendo consigo el eco lejano de un desierto que ya no dolía. Y en ese instante, Alma comprendió que los milagros no bajan del cielo. Caminan entre nosotros, con la forma simple de un ser humano dispuesto a dar sin pedir nada a cambio. El amanecer sobre Oaxaca tenía un brillo distinto aquel día. Las montañas se vestían de dorado y el aire traía olor a tierra húmeda y a café recién tostado. Alma se levantó temprano, como siempre, para preparar el desayuno en su pequeño comedor. Mateo jugaba cerca, con una sonrisa que llenaba el lugar de vida. Afuera, el murmullo del pueblo despertaba con el canto de los gallos y el sonido de las campanas. Alma sirvió los primeros platos del día a los campesinos que llegaban del campo. Escuchaba sus historias, sus risas, sus quejas, y en cada palabra encontraba un reflejo de lo que ella había sido, alguien buscando un motivo para seguir. Ahora entendía que ese motivo no se encontraba en otro país, sino en el corazón que uno decide no rendir. Después del mediodía el calor se volvió suave. Se sentó frente al portón azul de su casa, mirando el cielo limpio. Don Evaristo se acercó con paso lento y mirada nostálgica. «Hoy me voy, hija», dijo. «Me esperan en mi tierra y quiero despedirme con tiempo». Alma lo miró con ternura. «Gracias por no dejarme caer cuando el desierto quiso tragarme». Él sonrió. «Tú me enseñaste a volver. Uno no salva a otro sin salvarse un poco también». Se abrazaron largo rato. Cuando don Evaristo se alejó por el camino, Alma sintió una paz profunda. No era tristeza, era gratitud. Mateo corrió hacia ella, con los brazos abiertos. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó. «¡Mira el cielo!». Alma levantó la vista. Una bandada de aves cruzaba el horizonte en dirección al norte. La siguió con la mirada hasta que desaparecieron entre las nubes. «El norte», susurró. «Qué extraño, hijo». Ahora entiendo que no era un lugar, sino una dirección del alma. El viento sopló tibio y ligero, moviendo las cortinas del comedor. Dentro, en la pared principal, colgaba una pequeña cruz de madera con una inscripción tallada por su madre. «Donde hay fe, hay camino». Alma la tocó con los dedos, cerrando los ojos. Recordó la voz de Jesús junto al pozo, su mirada serena, su advertencia sobre el abismo. «Tenías razón», murmuró. «El abismo no estaba afuera, estaba en mí». Una lágrima le rodó por la mejilla, pero era dulce, no amarga. Mateo se subió a su regazo. «¿Por qué lloras, mamá?». «Porque estoy feliz, hijo». «¿Por qué?». «Porque aprendí que no todo lo que se pierde se acaba. Hay cosas que vuelven cuando uno tiene fe». El pequeño la abrazó con fuerza. Alma lo besó en la frente y respiró profundo. A lo lejos, el sonido de un motor la hizo mirar al camino. Una camioneta blanca se acercaba lentamente. En el costado, el mismo símbolo que había visto antes. Una jarra sobre un pozo. Un joven bajó y le entregó una carta. «Nos pidieron dejar esto aquí», dijo. «Es de parte del coordinador de El Pozo». Alma tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió despacio. Dentro había una nota breve, escrita con letra firme. «Gracias por mostrar que el regreso también es una forma de cruzar. Nunca dejes que la sed te haga olvidar el agua que llevas dentro. Jesús». Su corazón dio un vuelco, sonrió entre lágrimas. Mateo, curioso, tiró de su blusa. «¿Qué dice, mamá?». «Dice que nunca debemos olvidar lo que aprendimos, aunque el camino parezca terminado». Doblando la carta con cuidado, Alma la guardó entre las páginas de su Biblia, junto a una flor seca del desierto que había conservado desde aquel viaje. Luego se levantó, tomó la mano de Mateo y caminó hacia el comedor. Los clientes habituales comenzaban a llegar. Algunos saludaban con un «buenos días», otros pedían pan o café. El lugar se llenaba de voces, de vida, de esperanza.
Alma atendía con la misma sonrisa de siempre, pero ahora sus ojos tenían un brillo distinto, el de quien conoce su propósito. Cuando cayó la tarde, se quedó mirando el horizonte teñido de rojo. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias por detenerme antes del abismo». Y mientras el último rayo de sol tocaba su rostro, una paz inmensa la envolvió. Ya no tenía miedo del camino. Había aprendido que incluso los pasos perdidos conducen a la fe cuando uno escucha el corazón. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este mensaje de esperanza. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue descubriendo historias de vida que te inspirarán.